Yo estaba trabajando en la OEA en Washington, de internship, de esos planes que te lleva el gobierno. Yo trabajaba en finanzas, finanzas me había mandado para Washington y ahí estuve un tiempo. Y estando allá, salía todos los días y conocía gente muy importante, pero pensaba yo que mi situación económica no iba a variar mucho. O sea, decía yo, aunque allá me ofrecieron trabajo y me subían un poco más el sueldo, entendí que no podía llegar económicamente a estar bien o ser rico o en un país de ricos, ¿verdad? Decía yo. Un día un amigo, Luis Alfonso Ramos, me dice, oye, ¿por qué no te sales, güey? Le digo, pues porque no tengo dinero. Dije, ¿para qué necesitas dinero, verdad? O sea, salte, el dinero está en la calle, está en cada esquina, fue lo que me dijo. Al día siguiente fui y presenté mi renuncia en la Secretaría de Finanzas y con el tiempo empecé a poner el despacho, ¿no? Los primeros meses no teníamos ni para pagar ni la renta del despacho ni la renta de nada, ¿no? A tal grado que el único trabajador que yo tenía, que es Jorge Briceño, que ahorita es socio mío aquí, compartíamos casa y compartíamos oficina y compartíamos carro, ¿no? O sea, todo al mismo tiempo, y lo extraño que todo era de él. Pero bueno, siento que no hizo un buen negocio conmigo en ese tiempo. Empieza el despacho y se nos empieza a los 6 meses, tuvimos la primera oportunidad, un juicio de una persona de Parras, en ese momento eran 10, 15 millones de pesos. Entonces empezamos a ganar juicios ante las autoridades y empezamos a ir subiendo de una oficinita de 1 cuarto a una oficinita con 3 cuartos, sucesivamente, ¿no? 12 años después, pues contamos con ya varias oficinas en varias ciudades, contamos con personal de planta y personal que le damos servicio a outsourcing, etc. Nace de un día estar sentado y decir, no tanto por dinero, sino por frustración propia, que sentía que no estaba aportando nada, ¿no? Que no. Y la ilusión de un día poder llegar a tener esas cosas que desde huerco anhelas, ¿no? Me acuerdo que lo primero que quería hacer cuando tuviera dinero, decía yo, era comprar una botella en el antro. No entendía el porqué, güey, y la verdad yo ni tomaba, pero yo quería comprar una botella en el antro, ¿no? Porque decían, normalmente como estudiantes traíamos en aquella época al olmo 20 o 50 pesos y no completabas nada, ¿no? Pero pues una cerveza. Entonces cuando llego al grado de poder comprar una botella en el antro, me di cuenta que no era la botella, sino las frustraciones, los complejos, los trae uno, no son la botella. Me acuerdo que cuando estaba en jurisprudencia decía, voy a invitar a salir a esa chava o tal chava el día que tenga carro. Tenía un carro el día que tenga un mejor carro. El día que tenga un mejor carro, llegué a tener un mejor carro el día que adelgace porque estoy gordo. Entonces siempre vas a tener un complejo que te va a decir el por qué no vas a lograrlo, porque tu mismo cerebro nos prohibimos eso. Es lo mismo en lo económico. Las barreras te las pones tú solo. Tú te vas a decir, mi nivel es este, cuando no sabes qué nivel tienes, ¿no? En ese momento yo creí que tenía un menor nivel cuando me salgo de finanzas, pero después cuando estaba en el despacho, me acuerdo que una llamada de mi mamá que me dice, mijo, le dije, mamá, renuncié a finanzas. Y me dice, ¿cuánto ganaba en ese momento? Ganaba 12,000, 13,000 pesos, muy buenos, era rico en ese momento, para mis gastos. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, mijo, te regresas porque nadie te va a pagar la cantidad que te están pagando en finanzas. Literal me dijo así. Extrañamente, cuando platico con ella 10 años después, me dice, yo siempre supe que te iba a ir bien porque no eres ningún pendejo. Extrañamente, ¿verdad? Es como dicen, ella lo sabe todo, ¿verdad? Pero en ese momento el apoyo fue, no, regrésate corriendo o te regresas a Monclova, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. ¿Qué quiero que se lleven? Que las limitaciones nos las ponemos nosotros realmente, y no es una charla motivacional, pero mucha gente cree que porque viene de tal facultad o que viene del TEC de Monterrey, UDEM, Harvard, etcétera, va a saber más que nosotros porque venimos de una escuela pública. Pero quiero decirles algo, al nivel doctoral, con los doctores que yo estudié, la mayor parte de ellos veníamos de escuelas públicas. O sea, y eso que yo he estudiado en escuelas privadas también. Pero el hambre, las ganas que nos da esa selva llamada jurisprudencia, cambia el contexto, ¿no?
Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola Menchaca, tengo 18 años y soy estudiante de tercer semestre de la Facultad de Jurisprudencia. Bienvenidos a otro episodio más de En Perspectiva, Encuentra con Juristas. Hoy nos encontramos con el doctor Raúl Villarreal. Primero que nada queremos agradecerle por recibirnos aquí en su oficina y pasar una amena tarde. Hola, buenas tardes a todos y todos nuestros compañeros que nos ven. Mi nombre es Betelgeuse de la Fuente y curso el tercer semestre en la Facultad de Jurisprudencia. Y pues muchas gracias al doctor Villarreal por recibirnos y por aceptar esta entrevista. Bueno, doctor, para empezar con esta entrevista, una anécdota que nos quiera comentar dentro de su vida académica. Bueno, una anécdota que platicaba aquí con las muchachas que me marcó en la vida académica fue desde que entré en el examen de admisión, una de las personas que estaba ahí, porque no tenía dónde quedarme, en ese momento yo venía llegando de la prepa que estudié en Canadá, y llego y encuentro a un amigo de Monclova que estaba en segundo año en ese momento, yo en primero, me iba entrando primero, y le pregunto que no tengo dónde quedarme y me dice, si no tienes amigos, pues hazte amigo del pelado que está ahí, ¿no? Volteé y no había muchas opciones, había uno flaco, alto, que parecía Peter Languila, así con el cabello afro, y en eso pues me le acerco y le digo, pues, se llamo Raúl, soy de Monclova, me contesta, me llamo Eduardo Sepúlveda, soy de Piedras Negras y a la fecha pues somos socios, ¿no?, de esta gran firma, somos socios desde hace 13 años y siempre hemos trabajado en oficinas pegadas una a la otra. La anécdota que me marcó tanto estudiantilmente como académico eran las noches de café que tomábamos en la Casa Monclova, era un cuartito que rentábamos en la calle Nayarit. En la calle Nayarit rentábamos un cuartito y éramos como 7 personas que dormíamos ahí, en cama, en colchones, así a veces acomodados, pero la verdad siempre había sopas Maruchan. Claro, si hubiera llegado salubridad nos hubiera clausurado, pero la verdad que de esas 7 personas que estuvimos ahí, nos graduamos, todos son profesionistas y gracias a Dios todos nos ha ido muy bien en la vida, pero dormir todos pegados, a veces con frío y a veces sin los fines de semana esperar a que le cayéramos a alguien de los que vivían en Saltillo para tumbarle la comida, como decíamos nosotros, pero realmente sí te marca desde el hambre como generación que tienes al salir a esta jungla de concreto. Bueno, primero que nada, considerando que nuestra audiencia son estudiantes, quiero preguntarle al doctor Raúl Villarreal algún consejo que le tenga a su yo estudiante. ¿Qué pasaría si viajara en el tiempo y viera ese yo estudiante de camisa de cuadros, botas rojas, caminando por la facultad y le dijera un consejo? Le diría que no se preocupara tanto por dónde viene, porque eso no condiciona a dónde va a llegar. Lo segundo es que no se tome tan en serio las grillas de jurisprudencia, que no pierda amigos por política, ni agarre rencores por estar en una línea o en otra. Otra de las cosas que yo le diría que se divirtiera más, que su futuro está asegurado y va a ser rico. Otra de las cosas le diría que tomara un poquito más el tiempo, en lugar de salirse todo el tiempo a estudiar, como era mi vida, y de salir, ir a trabajar y regresar, pasar más tiempo con mis compañeros. Quizás darme tiempo para todo. Y otra es, le diría, en ese juego que tuvimos contra la Narro, que no se fuera hacia adelante, porque me fui de menso para adelante y mandaron un pase hacia atrás y perdimos toda la temporada. De hablador yo dije que yo me encargaba del equipo, que me lo echaba el equipo en hombros, y es fecha que todavía compañeros me siguen diciendo, no digas lo que no vas a cumplir. Yo siento que sería de las pocas cosas que le diría. Bueno, doctor, una pregunta que quisiera hacerle es, ¿cómo supo usted que se quería dedicar al derecho fiscal? ¿Cómo se propuso poner su propio despacho de esta materia? Y en un inicio, cuando usted estaba en la facultad, ¿en cuál rama se veía usted ejerciendo? En mis inicios, yo no pensé que iba a acabar en el derecho corporativo, en el derecho fiscal. Yo me gustaba el derecho laboral, ¿no? Platicándolo con alumnos, yo creo que se radicaba en que era el único oral que teníamos en aquel momento. Entonces te sentías abogado porque discutías en la Junta de Conciliación y Arbitraje de forma oral. Yo creo que si me hubiera tocado en este tiempo, me hubiera gustado lo penal, ¿no? Los juicios orales a mí me encantan, pero en aquella época era lo laboral. Lo fiscal lo odiaba, la verdad.
primer año, segundo, no lo vi, pero ya cuando acabé, mis maestros, me tocaron buenos maestros de fiscal, pero mi mente estaba en otro lugar. Extraño porque mi papá, que es egresado de jurisprudencia, él siempre fue político, entonces no litigó nunca, más que penal. Él me decía siempre, vete por el área fiscal porque te vas a hacer rico, o vas a tener más dinero, o porque ve tal o tal abogado que les ha ido muy bien en esas áreas. Entonces, desde niño me lo empezó a meter así, como, hazte fiscalista, hazte fiscalista. En una etapa de rebeldía, yo en jurisprudencia, yo decía, no, está de hueva, ¿no? Leen el código, ¿no? Todo el día. Y entonces, ¿qué pasó con el tiempo? La vida me fue aventando. Me acuerdo que fui a pedir trabajo a varios despachos de maestros que estaban ahí y ninguno me quiso aceptar. Entonces, de estar tocando puertas y con una necesidad de tener que tener trabajo porque si no me tendría que regresar a dejar de estudiar, encontré trabajo como cajero en la recaudación de finanzas, acomodando la gente, y después fui subiendo a notificador ejecutor y luego interventor de alcoholes hasta subdirector de ejecución fiscal, ¿no? Después de 6 años. Cada vez que cuento esta historia me dice un amigo, yo también fui mesero. Fuiste mesero 2 meses, o sea, yo fui cajero 6 años, o sea, no cuentes. Entonces, vas subiendo y te va empezando a gustar, me empezó a gustar la materia y lo económico que era la materia, ¿no? Al final me enamoré de la materia y empecé a hacer libros, empezar a estudiar, porque me di cuenta que realmente no te peleabas contra la gente, te peleabas contra el mismo gobierno, contra los abusos del gobierno. No era como que una señora llegara y te dijera, ¿por qué me quitaste la plancha y la lavadora? O ¿por qué te peleas con tal? Nosotros, los que manejamos este derecho, normalmente no tenemos odios en la calle, ¿no? Por llamarlo de una forma. Porque nuestros pleitos son contra el SAT, contra finanzas, contra Infonavit o seguro, pero pues es un pleito muy jurídico, un litigio, donde pues todos tratan de dar su mejor desempeño, pero no quedas mal con nadie, porque pues el dinero que tú estás defendiendo no es del funcionario, ¿no? Es del país, pero no lo defienden como si fuera suyo, ¿no? Entonces, la vida me fue aventando y con el tiempo empecé a notar que lo que ganábamos de estas materias era muy diferente a lo que se estaba ganando en otras materias y pues te empieza a gustar la buena vida, ¿no? Como dicen. Bueno, doctor, considerando pues sus años ejerciendo la carrera y con su despacho, me da curiosidad saber cuál ha sido su caso más interesante que haya llevado ya sea usted o su despacho. Pues bueno, han sido varios. Hay unos que te dejan una satisfacción económica. Con la primera fue de esas que te pude comprarme mi primer carro, pero realmente los que más te cambian la vida o te marcan más a mí han sido los delitos penales fiscales que me ha tocado defender. Cuento esta historia en uno de mis libros, en la de La mente de un defraudador, en la que de tanto visitar, vamos a ponerle una persona X, de tanto visitarla en el penal de Ocampo, Guanajuato, dando vueltas, llegó un momento en el que empecé a entenderlo a él y a todas las personas y empecé a notar que había variables entre ellos que me interesaba mucho, que eran personas de ciertas características que las empiezas a encontrar. Empecé a entender cierta empatía por el acusado y empecé a sentir que estaba mimetizando con ellos, por si se puede llamar bien la palabra. Llegó grados, me gustó la frase Mindhunter que les comentaba, que para entender la locura tienes que vivirla. Llegó un momento en el que era tanto lo que convivía que empecé a entender cómo defraudaban, cómo lavaban dinero, cómo hacían sus planeaciones, sus pirámides, y empecé a entenderlos y quizás ya hasta andaba haciendo yo una afuera, ¿no? Tengo miedo de haberme convertido después de tanto convivir en el que juré destruir, como diría Borja, pero realmente la satisfacción que te da cuando, el orgullo que te da cuando los ves sacándolos de la cárcel, de algo que pensaron que no iban a salir, cuando los ves caminando siempre con su Biblia y con su pants, el gris que les dan, ese pants que venden en Soriana, que vendían antes, los ves saliendo a la calle y te abrazan y lloran, no tiene precio. Bueno, ya que respondió mi pregunta y salió el tema de defraudación, tengo conocimiento de que ahorita va a sacar su nuevo libro, su 5º libro, que se llama Lavado de Dinero. No sé si nos pueda platicar un poquito de lo que se va a tratar, de los temas
que hablara más o menos sobre cómo estará el libro. Mi pasión ha sido en los últimos años el lavado de dinero, poder entender este fenómeno, no lavar el dinero, si oye mal, pero escribir sobre tal. Tengo una pasión sobre entender todas las técnicas, las plataformas, y más ahora con los de criptomonedas, con el tema de las aplicaciones, de las tarjetas no nominativas que salen. Entonces empezamos a escribir un libro sobre el lavado de dinero y sobre las implicaciones que tiene en el mundo el tema del lavado de dinero. Es sorprendente, hace unos días salió un reportaje del Grupo de Acción Financiera, de una de sus áreas de investigación, que hay gente que puede sacar sociedades anónimas, cuentas bancarias con una tarjeta de la biblioteca en Estados Unidos. Entonces, en los 55 estados empezó a sacar hay un estudio, que les pongo el dato al final, que dice que hay en estados donde puedes sacar con una tarjeta de la biblioteca una sociedad anónima, una empresa, una LLC, como le llaman ellos. Pero entonces, ¿qué es este fenómeno? Bueno, entender que el mayor parte del narcotráfico, el robo, la piratería, estamos hablando de la defraudación fiscal, se lavan millones y millones de dólares al año. Entender que según los datos internacionales del Grupo de Acción de Inteligencia Financiera, México es el tercer país que más lava dinero, abajo de China o Rusia y China. O sea, estamos y nosotros somos el tercero. Entonces, lo que estoy tratando de hacer, la mitad del libro, es un manual de cómo parar el lavado de dinero y cómo detectarlo en México y en el mundo. Y la otra parte, las prácticas de lavado de dinero que me han dado, que he conocido o que se me han dado porque pues, en estudiar en Portugal o en estudiar en España, cómo se da entre futbolistas, artistas, etc. Entonces estoy haciendo un libro para que dentro de la Facultad de Jurisprudencia o la UNAM o donde se vaya a leer, la gente pueda entender el lavado de dinero y tenga un manual con formatos dentro de él para prevenir el lavado y hasta formatos para que tú como abogado firmes para que no tengas problema de que tu cliente haga un tipo de lavado de dinero en prestación de servicios, etc. Pero está enfocado a todas las técnicas como los offshore, como lavar dinero a través de criptomonedas, como tener tarjetas no nominativas, prestanombres, etcétera. Todas las técnicas que se han estado utilizando y que se siguen utilizando hoy en día para poder parar un poquito este fenómeno que descompone ciertas cuestiones sociales. Entonces tenemos que cuidarlo. Mientras no le cierres la llave al dinero ilícito, pues los delitos no van a parar. Bueno, doctor, para terminar, usted nos comentaba ahorita sobre las criptomonedas. ¿Nos podría platicar un poco más en qué consiste esto de las criptomonedas y más allá si a nosotros nos interesa en un futuro dedicarnos al derecho fiscal o al derecho corporativo? Desde su punto de vista, desde su perspectiva, ¿qué cree que es lo que nos espera a nosotros dentro de esta materia? Pues bueno, contestando tu pregunta, a usted les va a tocar una nueva realidad que va a parecer repetitivo, que a nosotros no la vivimos o no vamos a alcanzar. Ha tocado temas tan diferentes como el tema de la criptomoneda. Antes era bien fácil para la autoridad poder seguir el rastro del dinero a través de cuentas bancarias, etcétera. Pero ahora con las criptomonedas, que es una moneda digital, que te pagan en criptomonedas, la puedes bajar, la delincuencia organizada la está utilizando políticos, empresarios, deportistas, etcétera. Empieza a haber formas tecnológicas más avanzadas que la que vamos avanzando como fiscalistas o como autoridad. Te va a empezar a tocar tarjetas no nominativas, te va a tocar apps que te pueden lavar el dinero o que pueden desviar recursos, sociedades que son creadas y quitadas al mismo tiempo en dispersiones electrónicas de 20 países para lavar el dinero y regresa. Les va a tocar como corporativistas y fiscalistas una etapa muy, muy interesante, llena de retos y sobre todo que van a tener que ser abogados, pero que también entienden la tecnología y que entienden el sentido común de la innovación. En el tema del derecho fiscal, en el tema del lavado de dinero, en el tema de defraudación fiscal, hay mucha innovación. O sea, a un pelado se le ocurre en Querétaro decir, ¿qué pasaría si a mí en lugar de que me pagues en efectivo me pagas en criptomonedas y te doy el link para que me pagues a través de esa criptomoneda?
Y empezaron a hacerlo todos, ¿no? Una persona se le ocurre y decir, voy y abro en Milwaukee, en Chicago, una LLC, una persona moral en Estados Unidos, con una tarjeta de la biblioteca y digo que me llamo Juan Pérez y me traigo una tarjeta y empiezo a pagar, o te va a tocar la masiva invasión de tarjetas de colores, de logos diferentes que no vas a reconocer, como las bancarias que tenemos ahorita, como Bancomer, Banorte, etcétera, y que la gente está utilizando y es indetectable su gasto, ¿no? ¿Por qué se vino este fenómeno? Bueno, este fenómeno es porque la autoridad ya estaba checando en qué gastas, no tanto qué tanto te ingresa. Acuérdense de la ley de depósitos en efectivo, lo que hicimos es checar cuánto te depositabas, pero no cuánto gastabas. Entonces, si algo se está dando las autoridades a nivel mundial, es que la gente tiene 5 vicios cuando tiene dinero: joyas, carros, propiedades, arte, rifas y sorteos. Entonces, estas áreas las empieza a candadear para ustedes tenerlas. Les toca un reto muy importante porque ya les toca una economía globalizada y un sistema financiero globalizado que con 4 clics en 15 minutos mandaste a 7 cuentas y es más difícil que den contigo, ¿no? O que den cuando tú estás investigando un delito fiscal o un delito financiero. Las criptomonedas, pues bueno, es el día a día, cada vez hay más criptomonedas y cada vez es más difícil de tenerlas. Igual que el lado oscuro de la website, como le llaman, que también hace venta de órganos, venta de infinidad de cosas a través de criptomonedas. Hay que recordar que agarramos en las últimas épocas, estos últimos 2 años, esa cultura alemana de criminalizar a los fiscalistas. Si bien se acuerdan, antes era un fiscalista, era el corporativista, era el abogado élite de la sociedad. Ahora los fiscalistas somos considerados abogados de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque pues, la evasión fiscal fue tipificada como delincuencia organizada con ciertos montos, la venta de factura igual, el contrabando, etcétera. Entonces, si bien es cierto que antes ser fiscalista o corporativista era el ideal de muchas personas, ahora la gente está tomando en cuenta no ser etiquetado como de delincuencia organizada, ¿no? Y hay una línea muy delgada entre la planeación fiscal, cómo hacer que paguen menos las empresas de forma legal, y la evasión fiscal, cómo hacer que no pagues nada y tengas una ventaja competitiva o una utilidad de ese dinero para poder ayudar a tus clientes, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Ya terminando podemos concluir, gracias a la plática del doctor, pues que nos da muchos consejos en nuestra vida como estudiantes, que no nos dejemos cegar o menospreciar a nosotros mismos por estereotipos, por ideas negativas que tengamos respecto a, no sé, nuestro pasado, etcétera, que nos sigamos innovando y aprendiendo cosas nuevas cada vez, que nos sigamos actualizando, no solamente en temas de derechos, sino también tecnología, en temas que abarcan mucho tipo de cosas y pues que ninguna rama del derecho está peleada con otra. No, se complementan una con otra siempre. Muchísimas gracias por la invitación a usted, doctor Villarreal, por dejarnos conocer un poco más sobre su vida, sobre derecho fiscal, sobre sus libros, todo su conocimiento, pues compartirlo con nosotros, y así como unos nuevos consejos para la juventud que se va a enfrentar a este nuevo mundo. Gracias, muy amable.